Gasté todos mis ahorros de 30 años para pagar la boda de mi hijo. Pero el día del evento, cuando llegué usando el vestido rosa que escogí con tanto amor, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, tú no entras, no encajas aquí». En ese instante, ante 200 invitados, descubrí que para el hombre que yo había criado sola, yo era una vergüenza. Lo que él nunca imaginó es que la boda más lujosa de su vida estaba pagada por la mujer que estaba echando de la puerta. Y lo que hice a continuación no solo destruyó la boda en minutos, sino que también me liberó de 65 años de silencio, de sacrificio y de ser siempre la mujer sencilla. Esta es la historia de cómo una madre humillada se convirtió en una mujer libre. Y créeme, jamás volverás a ver el amor de una madre de la misma manera. Gasté $66,000, todos mis ahorros de 30 años, para pagar la boda de mi propio hijo. Y, aún así, el día más importante de su vida, él fue capaz de mirarme a los ojos y decirme que no encajaba en su mundo. Pero antes de llegar a ese momento, hubo otro día que tampoco olvidaré jamás. El día en que me probé el vestido rosa. Mi nombre es María Antonieta. Tengo 65 años y la mayor parte de mi vida la pasé con las manos llenas de tierra, espinas y pétalos. Soy florista desde que tengo memoria. No fui famosa, no me hice rica, pero llené de flores bodas, bautizos, funerales y aniversarios de gente que ni siquiera sabía mi apellido. Yo siempre fui la señora de las flores, nada más. Ese día estaba en el probador de la boutique Eleganza, un lugar al que jamás habría entrado si no fuera porque se trataba de la boda de mi hijo. Las paredes estaban cubiertas de espejos. Los focos blancos no perdonaban ninguna arruga y la música suave sonaba de fondo como si todo allí estuviera diseñado para mujeres acostumbradas al lujo, no para alguien como yo. Cuando la vendedora corrió la cortina del probador, el espejo me devolvió una imagen que casi no reconocí. Una mujer mayor, sí, con el cabello canoso recogido en un moño sencillo, pero perfectamente peinado. Arrugas alrededor de los ojos, surcos de una vida entera de sonrisas forzadas y lágrimas escondidas. Y, encima de todo eso, un vestido rosa claro que parecía sacado de una revista de novias de clase alta. La tela era tan suave que mis manos callosas parecían aún más rústicas al rozarla. Yo estaba acostumbrada a sentir tallos, hojas, agua fría, espinas clavándose en los dedos, no seda. La vendedora, una joven de sonrisa ensayada, ajustó delicadamente las mangas. «Le queda perfecto, señora», dijo, inclinando ligeramente la cabeza con profesionalismo. «Ese color resalta sus ojos». Me miré con más atención. Mis ojos siempre me habían parecido comunes, de un marrón apagado. Pero con ese vestido, de pronto parecían más cálidos, más vivos. Durante unos segundos me permití un pensamiento que apenas susurré en mi interior. Tal vez no estoy tan mal para tener 65 años. Nunca fui una mujer elegante. Yo era la mujer práctica, la que carga cubetas, la que barre el local a las 10 de la noche, la que hace cuentas con lápiz porque nunca confió del todo en las calculadoras. Siempre fui esa madre que llega tarde a las reuniones de la escuela porque tenía que entregar un arreglo de último minuto, la que se olvida de comprarse zapatos nuevos, pero nunca olvida comprar el cuaderno que su hijo necesita. Pero ese día quería hacer otra cosa. Quería ser, aunque fuera por unas horas, la madre de la que mi hijo pudiera sentirse orgulloso al presentarla delante de todos. Mientras la vendedora ajustaba el bajo del vestido, pensé en Leonel, mi único hijo, el niño al que cargué en brazos cuando su padre decidió que la paternidad no era para él y desapareció cuando Leonel todavía usaba pañales. Lo crié sola, con lágrimas escondidas y espalda cansada. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la florería, preparaba los arreglos del día, hacía entregas, volvía a casa para cocinar algo sencillo y, muchas veces,
Volví al local por la tarde para cerrar las cuentas. Mientras otras madres tenían tiempo de peinar con calma a sus hijos antes de la escuela, yo corría con el delantal manchado de tierra y olor a cloro, tratando de llegar a tiempo al acto escolar, siempre entrando por la puerta lateral sin hacer ruido. Y, a pesar de todo, él llegó lejos. Se convirtió en abogado, consiguió un despacho elegante, un apartamento moderno, un coche que yo ni siquiera me atrevo a tocar por miedo a rayarlo. Cada logro suyo era, para mí, como si las espinas de todos esos años hubieran valido la pena. Fuera del probador, escuché risas lejanas de otras clientas hablando de viajes, de playas extranjeras, de cirugías estéticas. Yo, en cambio, no conocía otra cosa que no fuera mi barrio, la florería y la pequeña casa donde crié a mi hijo. La vendedora me preguntó, ¿es para algún evento especial? Y sentí que se me llenaba el pecho solo de responder, es la boda de mi hijo. Se casa con una chica muy buena. Quiero verme presentable. No dije la palabra que realmente tenía en la punta de la lengua. Digna. La novia se llamaba Marta, hija de una familia tradicional, de esas que tienen fotos antiguas colgadas en la sala, apellidos dobles y cenas con cubiertos que yo nunca supe usar bien. Cada vez que yo estaba cerca de ellos, sentía que mis manos olían demasiado a cloro, que mis zapatos eran demasiado simples, que mi voz era demasiado alta para esa gente que habla bajito, pero juzga fuerte. Leonel había logrado entrar en ese mundo. Yo no. Y, poco a poco, empecé a notar algo que me dolió más que cualquier cansancio físico. Mi hijo estaba empezando a verme como un estorbo, como un recuerdo incómodo de su origen humilde. La última vez que vino a casa, antes de la boda, yo le había preparado su comida favorita, lasaña con salsa de tomate casera. La receta que inventé cuando él tenía 10 años y me pedía algo especial para celebrar sus buenas notas. Esa noche, sin embargo, casi ni la probó. Se quedó mirando el celular respondiendo mensajes de Marta y del organizador de la boda, con el ceño fruncido. ¿Está todo bien con los preparativos?, le pregunté intentando sonar animada. Está complicado, murmuró sin levantar la vista. Las bodas son muy caras, mamá. Yo sentí un pequeño nudo en el estómago. Quise ofrecerle ayuda, pero él se apresuró a aclarar. No te preocupes, los padres de Marta cubrirán la mayor parte de los gastos. Asentí en silencio, pero lo conozco. Lo crié sola. Aprendí a leer su cara antes que él mismo. Sabía que algo no estaba bien. Ese mismo jueves, después de que él se fue al trabajo, yo estaba ordenando la mesa de la cocina cuando vi un sobre con el logotipo de una empresa de eventos. Estaba semiabierto, como si alguien lo hubiera dejado allí con prisa. No suelo curiosear. Siempre respeté la vida privada de mi hijo, pero algo, una mezcla de intuición de madre y preocupación, me impulsó a abrirlo. Y lo que vi dentro de ese sobre fue el comienzo de todo lo que vino después. El sobre crujió suavemente entre mis dedos cuando lo abrí del todo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero definitivamente no estaba preparada para lo que vi. Adentro había varias hojas dobladas con el logotipo elegante de la empresa de eventos. Momentos especiales. En la parte superior, bien claro, presupuesto boda Leonel Rodríguez y Marta Santos. Mis ojos recorrieron las líneas con lentitud. Cuanto más leía, más se me encogía el corazón. Banquete para 200 invitados. Decoración con flores importadas. Banda en vivo. Fotografía y filmación profesional. Pastel de 5 pisos. Invitaciones grabadas a mano. Cada renglón traía una cifra. Y al final de la lista, subrayado, en negritas, casi como si se burlara de mí, sentí que la silla se me escapaba de debajo del cuerpo. Tuve que sentarme despacio, con el papel temblando entre mis manos. $66,000. Era más de lo que yo había ganado en varios años en la florería. Era un número que no combinaba con la vida que yo conocía. Vida de cuadernos fiados, de cuentas pagadas en 2 partes
de elegir entre arreglar el techo o cambiar la nevera. Pasé los dedos por la suma final como si tocando el papel pudiera hacer desaparecer la cifra. Mi primer impulso fue de miedo. ¿Cómo va a pagar esto?, susurré, aunque no había nadie en la casa para escucharme. Sabía cuánto ganaba Leonel. Yo no era experta en finanzas, pero 5 años de abogado no bastaban para sostener un evento de revista, un espectáculo de lujo para 200 personas que ni siquiera formaban parte de nuestra historia. Pensé en los padres de Marta. Gente de clase media alta, sí, pero no millonarios. Ni ellos, ni nadie normal podía pagar ese monto sin que les doliera el alma. Doblé el papel, lo abrí de nuevo, como si la cantidad fuese a cambiar por arte de magia. No cambió. Instintivamente, miré hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Allí, en una carpeta azul, estaban los estados de cuenta de toda una vida de trabajo. 30 años de levantarme temprano, de renunciar a viajes, a ropa nueva, a restaurantes, a todo lo que no fuera estrictamente necesario. Mientras otras personas gastaban en vacaciones, en coches nuevos, en televisores enormes, yo guardaba, siempre guardaba. Como si en el fondo supiera que un día mi hijo iba a necesitar esa red invisible. Había juntado una cantidad que nunca mencioné a nadie, ni a mi hermana, ni a mis amigas, ni a Leonel. Para todos, yo era la florista sencilla que vivía al día, una señora más del barrio. Nadie imaginaba que, en silencio, yo había conseguido ahorrar una suma respetable. No porque fuera avara, sino porque tenía miedo del futuro, miedo de enfermarme, miedo de que Leonel necesitara ayuda un día, miedo de no tener a nadie que mirara por mí. Siempre pensé, este dinero es para emergencias, para cuando la vida nos golpee. Lo que nunca imaginé es que la vida nos golpearía de una forma tan extraña, con una boda de lujo. Devolví el papel al sobre y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. No quería que Leonel supiera que yo había visto el presupuesto. No todavía. Durante 3 días, caminé por la floristería como un fantasma. Armaba ramos, pero no los veía. Escuchaba a las clientas hablar de comuniones, aniversarios, declaraciones románticas, pero mi mente estaba en otra parte. En cada silencio del local, yo veía la cifra en mi cabeza, 66,000, 66,000, 66,000. Y veía también la cara de mi hijo en la mesa de mi cocina, mirando su celular preocupado, estresado, con la mente en 1000 cosas menos en su propia madre. En una de esas noches de insomnio, me senté en la cama y miré mis manos. Manos duras, gastadas, llenas de pequeños cortes, manos que habían cargado cajas, sujetado tijeras, pelado papas, limpiado pisos, y pensé, ¿para qué guardé tanto? ¿De qué me sirve morir con dinero en el banco si mi hijo se ahoga en deudas? Pero la otra voz dentro de mí respondió rápido, no es tu responsabilidad. Él decidió esa boda. Él eligió ese mundo. Y tuve miedo. Miedo de meterme donde no me llamaban. Miedo de que él se ofendiera. Miedo de que sintiera lástima. Porque sí, así de irónica es la vida. A mí me aterrorizaba que mi propio hijo sintiera lástima de mí. Al tercer día, mientras preparaba un arreglo de rosas blancas para un funeral, me vino un recuerdo que me atravesó el pecho. Leonel tenía unos 9 años cuando me miró fijamente una noche y dijo, «Mamá, cuando yo sea grande, tú no vas a sufrir más. Yo te voy a dar una vida bonita. Lo prometo». Yo reí, le despeiné el cabello y respondí, «La vida bonita ya la tengo, hijo. La tengo porque te tengo a ti». Pero por dentro hice una promesa silenciosa. Yo también voy a hacer todo lo posible para que tú nunca sufras por dinero, por hambre, por vergüenza. Ese recuerdo regresó con una fuerza brutal mientras colocaba las rosas en la espuma floral. El niño que prometió cuidarme era ahora el hombre que se estaba endeudando hasta el cuello por una boda que no podía pagar. Y yo, que había prometido protegerlo de la miseria,
Estaba mirando desde la banda, con los brazos cruzados, escondiendo mis ahorros como si fueran un secreto vergonzoso. De pronto, la respuesta se volvió clara. Dolorosa, pero clara. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa misma tarde, después de cerrar la florería, me senté en la mesa de la cocina con el teléfono fijo delante de mí. El sobre estaba abierto, el presupuesto desplegado, el logotipo de la empresa brillando en la parte superior. Marqué el número con manos temblorosas. Buenas tardes, empresa de eventos. Momentos especiales, ¿en qué puedo ayudarla? Respondió una voz femenina amable, pero distante. Tragué saliva. Buenas tardes. Quisiera hablar sobre la boda de Leonel Rodríguez y Marta Santos. Soy de la familia. ¿De parte de la novia? No, respondí respirando hondo. Soy la madre del novio. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego la recepcionista adoptó un tono aún más formal. Claro, señora. Un momento, por favor. La voy a comunicar con la organizadora principal, la señora Elena. Escuché música de espera durante unos segundos. Mi corazón golpeaba en el pecho como si quisiera salir corriendo antes que yo. Doña María Antonieta, qué gusto saludarla, dijo una voz segura. Soy Elena, la coordinadora general del evento. Su hijo y Marta son una pareja encantadora. Gracias, respondí, sintiendo que mi voz sonaba más pequeña de lo que yo quería. Me gustaría hablar sobre la financiación de la boda. Elena hizo un pequeño carraspeo, como si se enderezara en la silla. Claro, hasta donde tengo entendido, los padres de Marta están cubriendo. La interrumpí suavemente pero firme. Quiero financiar la boda completa. Podía sentir el silencio al otro lado de la línea. Uno de esos silencios densos, incrédulos. ¿Disculpe?, preguntó al fin. ¿La boda completa? Sí. Ceremonia, recepción, música, fotografía, pastel, todo. Y también la luna de miel, si es posible. 2 horas después, estaba sentada frente a Elena en una sala de reuniones luminosa. Ella era una mujer de cabello liso, perfectamente alisado, uñas impecables, disfrazada de sonrisa profesional que parecía no moverse nunca. Extendió sobre la mesa una carpeta con el presupuesto que yo ya había visto en mi cocina. Aquí tiene, doña María, el presupuesto final. Son $66,000. Es una inversión considerable. Yo miré la cifra una vez más. No es que me resultara fácil, claro que no. Ese número representaba cada renuncia de mi vida adulta, cada no que me dije a mí misma, cada vestido que no compré, cada salida que rechacé. Pero pensé en el niño con fiebre al que le puse paños fríos toda la noche, en el adolescente que quería un libro caro, y yo hice horas extra limpiando una oficina para comprárselo, en el joven que lloró cuando lo aceptaron en la universidad. Y esa cifra dejó de ser un monstruo para convertirse en otra cosa, una extensión de mi amor. Saqué de mi bolso un estado de cuenta, lo deslicé hacia ella. Sus ojos se abrieron apenas. Tengo el dinero, dije con calma, y quiero usarlo para esto. Es una decisión muy generosa, respondió midiendo sus palabras, pero hay algo que necesito preguntarle. ¿Su hijo está al tanto de esto? Negué con la cabeza. No, y no quiero que lo esté. Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo dice? Respiré hondo. Era el momento de poner la condición que había estado repitiéndome en la cabeza desde la noche anterior. Quiero financiar absolutamente todo, en secreto. Ni Leonel ni Marta pueden saber que el dinero vino de mí. Quiero que crean que fueron los padres de ella quienes pagaron la boda. Elena apoyó la espalda en la silla, sorprendida. Señora, es un arreglo un poco inusual. Lo sé, respondí. Pero es mi única condición. No quiero que mi hijo se sienta obligado conmigo. No quiero que me vea como la señora que salvó la boda. Quiero que sea feliz, sin culpa, sin vergüenza de mí, sin sentir que me debe nada.
Hubo un silencio largo. Podía escuchar mi propio corazón. ¿Es un tema de orgullo?, preguntó ella finalmente. Pensé un momento antes de contestar. Es un tema de amor y de dignidad. Mi hijo ya tiene suficiente conflicto interno con sus orígenes. No quiero agregarle otro. Elena me observó con una mezcla de respeto y desconcierto. Bien, dijo al fin. Podemos manejarlo como una figura de inversionista privado. Usaremos un nombre genérico en los contratos. Esbozó una sonrisa profesional. ¿Qué le parece Ma Rodríguez Inversiones? Sonreí de lado. Mis iniciales, mi apellido, convertidos en algo que sonaba grande, lejano, casi empresarial, como si yo fuera otra persona. Perfecto, respondí. Ma Rodríguez Inversiones. Nadie sospechará que es una florista con las manos llenas de tierra. Firmé contrato tras contrato. Cada firma era una pequeña puñalada a mi seguridad financiera y al mismo tiempo una caricia silenciosa a la vida de mi hijo. En las semanas siguientes, Elena me llamaba con frecuencia para confirmar detalles. Doña María, aprobamos las flores importadas de Holanda. Confirmamos la banda de jazz. Aceptamos el menú con 3 tiempos y postre especial. Y yo, desde mi florería sencilla, con mi delantal manchado, aprobaba banquete de lujo, decoración de revista, música en vivo y una luna de miel en París. Incluso pagué un paquete exclusivo. Suite presidencial, vistas a la Torre Eiffel, cenas románticas, paseos privados por museos y crucero en el Sena. Cada comprobante que llegaba a mi correo electrónico, cada cargo hecho a mi cuenta, era como si yo estuviera tejiendo con mis propias manos un manto de seguridad y abundancia para la nueva vida de mi hijo. Nadie lo sabía, nadie me lo agradecía, nadie me aplaudía. Pero en el silencio de mi cocina, mientras cenaba sola, me decía, no importa, él va a caminar seguro al altar, no va a tener que contar monedas en la luna de miel, no va a empezar su matrimonio endeudado, y yo habré cumplido mi última gran misión como madre. Lo que nunca imaginé es que esa misma boda, esa misma fiesta que yo estaba pagando con tanto amor, se convertiría en el escenario de la peor humillación de mi vida, y que el mismo hijo por el que lo había dado todo sería quien me cerraría la puerta en la cara. Pero para eso todavía faltaba un poco. Por ahora, yo era solo una madre ilusionada con ver a su hijo feliz, sin saber que la herida más profunda aún no se había abierto. Durante las semanas siguientes, mi vida entera se dividió entre 2 mundos. Por un lado, mi florería sencilla con su olor a tierra húmeda y ramos modestos. Por el otro, las llamadas de Elena describiendo una boda tan lujosa que yo apenas podía imaginarla. Era como vivir entre 2 universos completamente distintos, y yo pertenecía solo a uno de ellos. Elena solía llamarme temprano en la mañana, antes de que abriera la tienda, o por la noche, cuando ya había cerrado y estaba sola. Doña María, necesitamos confirmar las flores importadas, me decía con esa voz profesional segura. Rosas holandesas, peonías blancas y orquídeas de Tailandia. ¿Las aprobamos? Yo miraba mis manos manchadas de tierra y respondía con firmeza. Sí, apruébelas. Era extraño ver cómo esas flores exóticas, tan caras que yo jamás había tocado en persona, iban a decorar la boda de mi hijo, y él ni siquiera sabía que venían de su propia madre. Después venía la segunda llamada. Necesitamos confirmar el menú, continuaba Elena. Entrada de carpaccio, plato fuerte de filete en reducción de vino y un postre de chocolate belga. ¿También podemos incluir una opción vegetariana? Sí, apruébelo todo, respondía yo, marcando mentalmente el costo pero sin vacilar. Y luego, la banda aceptó el contrato. Son 10 músicos y 3 vocalistas. Quieren saber si usted aprueba el repertorio de jazz y baladas. Elena esperaba mi autorización como si yo fuera una empresaria acostumbrada a firmar contratos millonarios. Pero yo no era eso. Yo era solo la florista del barrio, con los zapatos gastados y el delantal manchado.
y, sin embargo, estaba sosteniendo el peso de una boda de película con la misma naturalidad con la que sostenía un ramo de margaritas. Yo había puesto como condición que todo se manejara bajo el nombre de Mar Rodríguez Inversiones. Un nombre que sonaba frío, casi corporativo. Un nombre detrás del cual podía esconderse una mujer que nunca había tenido nada más lujoso que un perfume barato que me regaló una clienta por Navidad. A veces Elena me preguntaba, ¿está segura de que quiere mantener el anonimato? Su aporte es extraordinario. Y yo respondía sin dudar, sí, absolutamente segura. Porque si Leonel sabía la verdad, sé que se hubiera sentido obligado, avergonzado o, lo que más temía, hubiera sentido vergüenza de mí. Prefería ser una sombra generosa a ser una vergüenza visible. Mientras la boda crecía en lujo, yo sentía que mi hijo se alejaba más y más de mí. Nuestras llamadas se volvieron rápidas, distantes. ¿Cómo vas, hijo?, preguntaba con la esperanza tonta de que él me contara algo. Bien, mamá. Ocupado, respondía él siempre, apurado. ¿Y los preparativos? Todo bajo control. Los padres de Marta están encargándose de casi todo. Me sabía esa frase de memoria. Era su forma de recordarme, sin decirlo, que yo no era parte de ese mundo, que mi lugar estaba lejos, observando sin intervenir. Cada vez que lo escuchaba hablar así, una punzada de tristeza me atravesaba el pecho. No era solo la distancia física, era la emocional. Un día intenté acercarme un poco. Hijo, compré un vestido para tu boda. Rosa clarito, elegante. Quiero verme bien para tu día. Hubo una pausa, demasiado larga. Ah, qué bien, mamá. Sí. Bueno, tengo que colgar. Estoy llegando a una reunión. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía muy despacio. Una tarde Elena me llamó para informarme. La pareja quiere una luna de miel en París, pero hay dificultades para pagar la suite que desean. ¿Desea usted participar? No lo pensé mucho, o quizá sí. Quizá pensé demasiado, pero demasiado rápido. Aprobado, respondí. Es la suite presidencial en el Hotel Lumière. El costo es alto. Aprobado igualmente. Cuando firmé el comprobante, sentí un tirón en el corazón, no por el dinero. Eso ya estaba decidido. Era por algo más profundo. Yo estaba regalándole a mi hijo un viaje a París, y tal vez él ni siquiera quisiera una foto conmigo en la puerta del hotel. Cada vez que Elena me enviaba un correo con un pago confirmado, cada vez que veía el total disminuir en mi cuenta, me repetía a mí misma, no importa que no lo sepan, no importa que nadie me agradezca, no importa si no mencionan mi nombre en ningún discurso, pero sí importaba. Un poquito. Un rinconcito de mi alma se encogía cada vez que pensaba que yo estaría sentada sola en un rincón del salón. O peor aún, que quizá ni siquiera me dejarían sentarme. Y aún así, seguí pagando, porque no sabía amar de otra forma. Los días pasaban y yo seguía aprobando detalles. Velas, manteles, luces cálidas, flores, música suave, un pastel de 5 pisos. Cuando llegó la última llamada de Elena me dijo, Doña María, la boda está completamente lista. Será el evento del año. Apreté el auricular con una mezcla de orgullo y miedo. Gracias, Elena, respondí con voz suave. ¿Usted estará presente en la ceremonia?, preguntó ella, con un tono que parecía sincero. Por supuesto, soy la madre del novio. Y al decirlo, algo en mi interior brilló de esperanza. Una esperanza ingenua, pero viva. La esperanza de que, aunque nadie supiera que yo había financiado la boda, aunque yo fuera el fantasma detrás de cada detalle, mi hijo estaría feliz de verme allí. Eso pensé, eso quise creer. No tenía forma de saber que la realidad me daría un golpe tan fuerte que aún hoy, al recordarlo, siento un temblor en el pecho. El día de la boda amaneció tan claro y luminoso que parecía una señal. Un cielo completamente azul, sin nubes, sin viento, sin amenaza de lluvia.
como si el universo entero hubiera decidido vestirse de fiesta para mi hijo. Yo me desperté antes de que sonara el despertador. No había dormido bien, pero no por preocupación, sino por los nervios típicos de una madre. Me quedé un rato en la cama mirando el techo, pensando, hoy mi hijo empieza una vida nueva. Y aunque sentía una punzada extraña en el estómago, también había ilusión. Esa ilusión ingenua que todavía me quedaba pese a los golpes de la vida. A las 6:30 ya estaba en la peluquería de doña Rosa, una mujer que me conocía desde hacía 20 años y que sabía más de mis penas que muchas amigas. María, hoy estás radiante, dijo mientras me acomodaba el cabello con cuidado. Tu hijo estará orgulloso de ti. Sus palabras me calentaron el corazón. Quise creerlas, quise repetírmelas como un mantra. Rosa me puso unos rulos suaves, luego los soltó para formar ondas delicadas. Después aplicó fijador, maquilló ligeramente mis párpados y me tendió un espejo. Me miré y por un segundo casi no me reconocí. Parece que voy a una gala, bromeé intentando disimular la emoción. Vas a la boda de tu hijo, respondió ella, y tú mereces verte hermosa. De vuelta en casa, colgué sobre la cama el vestido rosa. Lo acaricié con los dedos antes de ponérmelo. Era casi un acto simbólico, como si ese vestido representara todo lo que yo había callado, sacrificado y amado durante décadas. Me lo puse con sumo cuidado. Me coloqué el collar de perlas que había sido de mi madre y unos zapatos bajos nuevos que compré especialmente. En el espejo del pasillo me quedé mirando mi reflejo un largo rato. Una mujer sencilla, sí, con arrugas, canas, años encima, pero también una mujer digna, elegante y visiblemente emocionada. Antes de salir, tomé el sobre que había preparado para Leonel y Marta, un cheque de $5,000. No era nada comparado con lo que yo ya había gastado en la boda y la luna de miel, pero este regalo tenía un significado diferente. Era mi forma de decir, empiecen bien, empiecen tranquilos, no quiero que les falte nada. Lo guardé en mi bolso junto con mis llaves y un perfume suave. Tomé un taxi. Durante el viaje, mis manos no dejaban de temblar, así que las puse sobre las rodillas para controlarlas. Miraba por la ventana las calles que pasaban, la gente caminando, los niños jugando, y pensé en el Leonel pequeño, corriendo con una camiseta vieja y un libro bajo el brazo gritando, «¡Mamá, mírame!». Y yo siempre lo miraba, siempre. El taxi dobló en una avenida amplia y ahí apareció el Gran Hotel Miraflores, el lugar donde se celebraría la boda. Era enorme, imponente, con columnas blancas, alfombra roja en la entrada y un portero uniformado saludando a cada invitado. El hotel más lujoso que yo había visto en mi vida. Y estaba completamente decorado con flores que yo misma había pagado, sin que nadie lo supiera. Pagué el taxi y ajusté mi bolso con ambas manos. Sentía los latidos del corazón en los dedos. Coches de lujo se detenían frente al hotel, dejando bajar a invitados elegantemente vestidos. Hombres en trajes negros impecables, mujeres con vestidos largos, joyas brillantes, tacones altos. Parecían sacados de una revista. Yo respiré hondo, tratando de evitar la sensación de no pertenecer. Había hecho un gran esfuerzo para verme presentable, pero mi vestido, aunque bello, no tenía la opulencia del resto. Mis zapatos no eran de marca, y mis manos, por más crema que les pusiera, seguían contando la historia de una vida de trabajo duro. Aún así, levanté la cabeza con dignidad. Soy la madre del novio, me repetí internamente, como quien intenta recordarse su propio valor. Atravesé las puertas giratorias, y una corriente de aire frío me recibió como un golpe. Dentro, el vestíbulo era aún más impresionante. Mármol brillante, lámparas de cristal, alfombras gruesas, música suave. A lo lejos escuché risas y voces elegantes. El evento ya estaba tomando forma,
Di unos pasos hacia la entrada del salón principal cuando un empleado, un joven vestido con un traje negro, impecable, se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, Betty, señora. ¿Su nombre para verificar en la lista de invitados?» Sentí una punzada de nervios, pero respondí con tranquilidad. «María Antonieta Rodríguez. Soy la madre del novio». El joven sonrió, asintió y comenzó a revisar la lista. 1 segundo, 2, 3. Sus ojos recorrieron las hojas de arriba abajo. Luego volvió a mirarme con una expresión ligeramente confundida. «Un momento, por favor. Voy a consultar algo». Se alejó con rapidez, mientras yo me quedaba allí, sola, con mi bolso apretado contra mi pecho, observando a los invitados pasar a mi lado sin siquiera mirarme. Unos me dedicaron una mirada rápida, evaluadora, altiva. Otros desviaron la vista. Yo tragué saliva. El nerviosismo se transformó en un nudo incómodo en mi estómago. Había una sensación en el aire, algo invisible, pero innegable. Un aviso, un presagio, una advertencia silenciosa. Algo no estaba bien, aunque yo todavía no sabía qué, pero estaba a punto de descubrirlo, y sería un descubrimiento que partiría mi corazón en dos. El joven encargado volvió después de un par de minutos. Minutos que para mí se sintieron eternos. «Señora», dijo con voz baja, incómoda. «No encontré su nombre en la lista, pero el organizador ya viene para aclararlo». Yo sonreí con amabilidad, aunque por dentro una sensación de vergüenza empezaba a crecerme en el pecho. «Soy la madre del novio», repetí para mis adentros como un amuleto. No hay forma de que esto sea un problema. Fue entonces cuando lo vi. Leonel, mi hijo. Apareció en el vestíbulo caminando rápido, con el ceño fruncido, ajustándose el saco del traje como si quisiera mantener la compostura. Cuando me vio, no sonrió, no abrió los brazos, no se emocionó, no dijo «mamá». Solo hizo una mueca nerviosa y miró alrededor como si temiera que alguien estuviera observando. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz baja, casi en un susurro regañón. La pregunta fue como una puñalada inesperada. «¿Qué? ¿Qué hago aquí?». «Vine a tu boda, hijo», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Hubo un error con la lista, pero ya lo solucionarán». Él se pasó una mano por el cabello, desesperado, como si yo fuera un problema imprevisto. «Mamá, no es un error. El mundo se me detuvo». «¿Cómo que no es un error?». Leonel respiró hondo, evitó mis ojos y me tomó del brazo para llevarme a un rincón del vestíbulo, lejos de la vista de los invitados. Yo noté que apretaba los dientes, como si estuviera tratando de controlar la rabia o la vergüenza. «Mamá», susurró, «tú no estás en la lista de invitados». Me quedé inmóvil. «Debe ser un malentendido. Yo soy tu madre. ¿Cómo no voy a estar invitada?». Él cerró los ojos un segundo, como si lo que estaba a punto de decir también le pesara, aunque no lo suficiente para no decirlo. «Es que, mamá, este es un evento muy elegante, muy formal. Aquí viene gente importante, empresarios, colegas. La familia de Marta es diferente». Yo parpadeé sin entender. «¿Diferente cómo?». «Diferente a ti, mamá», soltó al fin. «Tú eres sencilla. No te vas a sentir cómoda aquí». Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiera vaciado los pulmones de un solo golpe. «¿Sencilla?», pregunté con la voz quebrada. «¿Y qué tiene eso de malo?». Él miró mi vestido rosa, mis zapatos, mi collar de perlas antiguas con una mezcla de vergüenza y frustración. «Mamá, no quiero que te sientas mal, pero no encajas aquí. No entiendes el ambiente, la etiqueta. Marta está muy tensa. No podemos tener más complicaciones». Yo quedé muda. Mi hijo me estaba diciendo que yo era una vergüenza, pero disfrazándolo de preocupación. «Hijo,
Yo trabajé toda mi vida para que tú estuvieras bien, para que pudieras estar en lugares como este. Mi voz tembló. ¿Y ahora quieres que me vaya? Leonel miró hacia la entrada del salón, donde empezaban a salir invitados, y bajó aún más la voz. Por favor, mamá, no hagas esto más difícil. Ya tenemos suficientes problemas. Y tú aquí, solamente complicas todo. Antes de que pudiera responder, alguien más se unió a la escena. Marta, vestida de blanco, impecable, radiante, y sin embargo con una expresión que helaba la sangre. Doña María, dijo con una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa verla aquí! No era sorpresa, era desaprobación, desagrado, molestia. Vine a ver a mi hijo casarse, logré decir. La sonrisa de Marta se tensó. Sí, claro, pero la lista de invitados se cerró hace semanas. Somos muy estrictos con la capacidad del salón. Lo siento, de verdad, pero no hay lugar. No hay lugar, para mí, la madre del novio. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No un vidrio ni un hueso. Era algo más profundo, más doloroso. Mi dignidad. A nuestro lado, algunas señoras murmuraban mirando mi vestido rosa y susurrando. Pobre, seguramente no sabía que las bodas elegantes no aceptan invitados sin confirmar. ¿Ves? Se nota que no es del mismo nivel. Mi hijo tragó saliva y murmuró. Mamá, por favor, vete a casa. Fue ahí, en ese instante exacto, cuando mi corazón se hizo añicos. Yo abrí la boca para responder, pero antes de poder decir una palabra, sentí una mano pequeña apretar mi brazo con fuerza. Era Roberta, mi nieta, los ojos llenos de lágrimas, la única que se atrevió a acercarse a mí en medio del escándalo silencioso. Abuela, no te vayas, susurró. Por favor, quédate. Pero Leonel la interrumpió. Roberta, vuelve al salón. Esto no te corresponde. Ella lo miró horrorizada. Es tu madre, le gritó con rabia contenida. Yo acaricié su mejilla con delicadeza. No pasa nada, hija. Mentí con la voz rota. Está bien, todo está bien. Y sin mirar atrás, sin permitir que me vieran llorar, me di la vuelta y caminé hacia la salida del hotel. Cada paso sobre el mármol fue una puñalada. Cada murmullo a mis espaldas un recordatorio de que había sido invisible toda mi vida. Pero no sabía que estaba a punto de dejar de serlo, porque ese instante de humillación absoluta sería el comienzo de mi renacimiento. El taxi me dejó frente a mi casa y yo bajé con movimientos torpes, como si mis piernas ya no me pertenecieran. Cerré la puerta suavemente, como si temiera que un ruido fuerte me rompiera las pocas piezas del alma que aún quedaban enteras. Entré a la sala sin encender la luz. No tenía fuerzas, no tenía voz, no tenía aire. Me dejé caer en el sillón, todavía con el vestido rosa, todavía con los ojos ardientes, todavía escuchando en mi cabeza las palabras que mi hijo había dicho, una por una. Como un eco cruel. No encajas aquí. Eres demasiado sencilla. Complicas todo. La humillación me quemaba la garganta, pero aún así lloré. Lloré como no había llorado, ni cuando mi matrimonio terminó, ni cuando trabajé 3 turnos para pagar la universidad de Leonel, ni cuando él empezó a visitarme cada vez menos. Esa noche lloré 30 años de silencios, de resignaciones, de sonrisas forzadas, de aceptar migajas como si fueran banquetes. Cuando finalmente mis lágrimas se agotaron, quedé solo con el sonido del reloj de pared marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces lo recordé. Los documentos, los contratos, los comprobantes, los pagos, los $66,000. Me levanté lentamente, como si una fuerza nueva, pequeña pero firme, me empujara desde dentro. Fui a mi habitación, abrí la cómoda y saqué la carpeta que había guardado con tanto cuidado. La llevé a la mesa de la sala, encendí la luz y comencé a revisar uno por uno cada recibo. $6,200 en flores importadas, $18,000 para el salón del hotel,
9.500 para la banda de jazz, 6.800 para fotografía y video, 12.000 para banquete, 5.000 depósito de la luna de miel, 8.000 en detalles extras que ellos nunca conocerían. Todo pagado por mí, por mis manos agrietadas, por mis madrugadas trabajando, por mi vida ahorrada centavo a centavo, y sin embargo, para ellos yo era la intrusa. ¿Para qué hice todo esto? Susurré a la nada. Y entonces, sin pensarlo más, sin temblar, sin dudas, tomé mi teléfono y marqué. «Buenas tardes, doña María Antonieta», respondió Roberto, mi gerente. «¿En qué puedo ayudarla?» Respiré hondo. «Quiero cancelar todos los pagos relacionados con la boda de mi hijo». Hubo un silencio largo. «Doña María, ¿está segura? Son montos muy altos». «Estoy más segura que nunca. Detenga todo lo que aún pueda detener». «Pero podría haber penalizaciones». «No me importa. Cancélelo todo, hoy mismo». Sentí algo dentro de mí moverse, una chispa, una llama. «¿Hola?», respondió Elena, sorprendida por el número. «Soy María Antonieta, la patrocinadora anónima de la boda Rodríguez Santos. Le informo que retiro todo el financiamiento, efectivo inmediatamente». «¿Qué, cómo? Pero señora, la boda es hoy. No más pagos, no más bodas. Usted sabe que legalmente puedo cancelar. Aplique las penalizaciones que quiera, la boda está oficialmente cancelada». «Pero esto es una locura. La ceremonia está empezando». «Entonces, les deseo suerte explicándolo». Colgué y no sentí culpa. Por primera vez en mi vida no sentí culpa. «Buenas tardes, doctor Enrique». «Doña María, un gusto saludarla. Quiero crear un fondo fiduciario para mi nieta Roberta. Quiero transferir todo el dinero que era para la boda a su educación». El abogado se quedó en silencio, impresionado. «Será un honor ayudarla», respondió finalmente. Colgué. Me quedé quieta un momento. El silencio de la casa ya no era triste, era liberador. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de Clara, mi amiga que trabajaba en el hotel. «María, ¿qué hiciste? La boda está colapsando. Los proveedores se están yendo. La música se apagó. La decoración se está retirando. La novia está llorando». Cerré los ojos. No me alegraba su sufrimiento, pero sentí justicia. Una justicia silenciosa. Una justicia merecida. Una justicia que no destruye, sino que despierta. Esa fue la noche en que entendí quién era yo realmente. No la madre invisible, no la mujer sencilla, no la florista silenciosa. Yo era una mujer completa, y nadie volvería a pisotearme. Ese día no comenzó mi venganza, comenzó mi renacimiento. Mientras yo estaba en mi pequeña sala apagando las luces para dormir, en el lujoso hotel donde se celebraba la boda, se estaba desatando el caos más escandaloso que aquella ciudad había visto en años. Clara, mi amiga del hotel, me lo contó después con lujo de detalles, pero incluso ella, que había visto bodas fallidas, peleas familiares y hasta novias escaparse minutos antes del «sí, acepto», jamás había presenciado algo así, porque esa boda no se cayó, se derrumbó, se pulverizó, estalló como una bomba silenciosa. La ceremonia ya había comenzado. Los invitados estaban acomodados, la novia sonreía, los fotógrafos capturaban cada gesto como si fueran escenas de una película. Y entonces, justo cuando la banda de jazz interpretaba la pieza favorita de Marta, los músicos recibieron una notificación en sus celulares. Pago cancelado. El director de la banda, un hombre serio con traje azul marino, frunció el ceño, miró la pantalla y levantó la mano. La música se detuvo. De golpe, sin transición, sin explicación, los invitados se giraron con confusión. Un murmullo comenzó a recorrer el salón. «¿Qué pasa?», preguntó un tío de Marta. «¿Alguien cometió un error técnico? ¿No deberían seguir tocando?». Pero los músicos simplemente guardaron sus instrumentos y comenzaron a salir del salón sin mirar a nadie. Mientras los invitados aún intentaban comprender lo de la música,
entró un equipo de trabajadores con carros vacíos y comenzaron a quitar todas las flores, los arcos de rosas, los centros de mesa, las guirnaldas importadas, inclusive el enorme arreglo que servía de fondo para las fotos. Los invitados seguían las flores con los ojos, moviendo la cabeza lentamente como si no pudieran creerlo. «Pero, ¿qué están haciendo?», preguntó alguien. «Es la decoración», gritó una dama elegante. «Oigan, dejen eso ahí». Los trabajadores no respondieron. Tenían órdenes irreversibles. Primero dejó de llegar el champán, luego el vino, luego la mesa de bocadillos quedó sola, sin nadie para atenderla. Los camareros comenzaron a quitarse discretamente los delantales y a marcharse por la puerta lateral. «¿Dónde está el servicio?», gritó alguien del fondo. «¿Por qué se van? ¿Es una huelga?». Pero no era una huelga, era una cancelación total. Marta estaba en plena sesión de fotos con sus damas de honor cuando el fotógrafo, un profesional contratado para capturar cada instante de lujo, guardó su cámara, bajó el trípode y se acercó a ella. «Lo siento, señorita», dijo en voz baja. «Me retiro. El pago fue anulado». «¿Qué?». Marta palideció. Pero, esto debe ser un error». «Eso tendrá que resolverlo con quien pagó el evento», respondió él antes de marcharse. Y así Marta, con los ojos muy abiertos, vio alejarse al hombre encargado de registrar el que debería ser el día más feliz de su vida. El gerente del hotel, siempre impecable, llegó corriendo hacia Leonel. Lo tomó del brazo y lo llevó a un rincón lejos de los invitados. «Señor Rodríguez, necesitamos hablar». «¿Qué pasa?», preguntó Leonel ya nervioso. «Recibimos la notificación oficial de que todos los pagos asociados al evento fueron cancelados». Leonel sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Eso es imposible. Los padres de Marta pagaron todo». «No, señor», respondió el gerente consultando su tableta. «Aquí dice que todos los pagos provinieron de un patrocinador identificado como M.A. Rodríguez, Inversiones». «¿Qué?». «Y esa misma persona retiró hoy los fondos. Sin ese pago no podemos continuar. Tendremos que detener todo inmediatamente». Leonel se quedó helado, blanco, sin aire, pero lo peor aún no había llegado. Roberta, mi nieta, que había estado intentando esconder su rabia desde que yo me fui, no pudo contenerse más. Caminó hasta el centro del salón, con los ojos brillando de furia y gritó: «¡Fueron ustedes! Ustedes corrieron a la persona que pagó esta boda, a la única persona que se sacrificó por todos aquí». Silencio absoluto. Toda la sala la miró. Leonel se giró lentamente y la vio temblar. «¿Qué estás diciendo, Roberta?». «Estoy diciendo la verdad, papá», sollozó. «La abuela pagó cada flor, cada plato, cada vela, cada músico. Y ustedes la echaron como si fuera basura». Un escalofrío recorrió el salón. Marta abrió la boca para negar, pero se desmayó antes de poder emitir sonido. Su madre, horrorizada, corrió hacia ella. Su padre murmuraba: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Los invitados empezaron a alejarse, avergonzados, murmurando entre sí: «¿Cómo pudieron no invitar a la madre del novio? ¡Qué vergüenza! Esto es lo más humillante que he visto en mi vida». Pobre mujer, solo en un salón vacío, con los restos de flores siendo retirados. Con su novia desmayada, con los invitados huyendo como si el salón estuviera maldito, solo, de pie, abandonado, roto. Mientras tanto yo estaba en mi casa, haciendo una taza de té que sabía a liberación, porque por primera vez en mi vida había tomado una decisión por mí, no por mi hijo, no por el qué dirán, no por obligación, por dignidad. Y apenas era el comienzo. El amanecer del día siguiente tenía un silencio extraño, un silencio que anunciaba que algo grande estaba por llegar. Yo estaba regando mis plantas,
intentando recuperar la serenidad que siempre encontraba en el aroma de la tierra húmeda, cuando escuché 3 golpes, fuertes, desesperados, casi violentos. Toc, toc, toc. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Sentí el aire cambiar, como si el pasado entero hubiese venido a tocar mi puerta. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y abrí. Allí estaba Leonel, mi hijo, mi niño, pero no el hombre elegante con traje importado que vivía preocupado por impresionar al mundo. No, el hombre que tenía frente a mí parecía destruido, descompuesto, con la mirada perdida y los ojos hinchados de no dormir. Cuando abrió la boca, su voz ya no sonó como la de un abogado seguro, sonó como la de un niño asustado. «Arruinaste mi vida», gritó entrando sin permiso como un huracán que derriba puertas y memorias. Golpeó la mesa de la cocina tan fuerte que un jarrón cayó al suelo y se hizo añicos. Por un momento pensé que iba a romper algo más, o que iba a romperse él. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A tu propio hijo? Continuó con la voz quebrada por la rabia y la vergüenza. Yo, en cambio, me incliné tranquilamente. Reuní los pedazos del jarrón, los puse en la basura, lavé mis manos bajo el grifo y solo entonces hablé. No te arruiné la vida, Leonel. Yo solo dejé de financiarla. Él se quedó congelado. Las palabras cayeron entre nosotros como un martillo sobre mármol. No tenías derecho, murmuró entre dientes. Tenía todo el derecho, me giré para mirarlo directo a los ojos. Era mi dinero, mi trabajo, mi vida. Y también fue mi decisión. ¿Sabes lo que pasó?, rugió él. La boda fue un desastre. Los invitados se fueron, Marta se desmayó, su familia me odia, todo por tu culpa. Por mi culpa, repetí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. O por la tuya, por haberme tratado como una intrusa en la vida que yo misma pagué. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Y entonces lo dije, lo que llevaba 30 años callando. Leonel, tú me expulsaste de tu boda. Me dijiste que no encajaba, que era demasiado sencilla, que te avergonzaba. Me trataste como a una desconocida, cuando fui yo quien te sostuvo la mano para caminar, quien te alimentó, quien te educó, quien se desvivió por darte lo mejor. Él se derrumbó. Literalmente, se sentó en la silla y se llevó las manos a la cara. Yo no sabía que tú. Claro que no lo sabías, lo interrumpí, porque nunca te importó saberlo. No sabías porque nunca preguntaste, porque era más fácil verme como la florista sencilla que crió a un abogado brillante, que como una mujer con valor propio. Entonces, con la voz más fría que jamás usé con él, dije, yo pagué la boda, pagué la luna de miel, pagué parte de tu apartamento, pagué los muebles que ibas a estrenar, pagaste tu silencio, tu distancia y tu vergüenza de mí con mi dinero. Él levantó la cabeza lentamente, pálido, temblando. ¿Cuánto gastaste? $66,000. La cifra cayó sobre él como una avalancha. Se quedó sin aliento, pero no por el dinero, sino porque entendió lo que significaba. Todo, absolutamente todo en su boda, existía gracias a mí. Mamá, yo no. No digas yo no sabía. La ignorancia no te disculpa. El desprecio tampoco. Hubo un silencio largo, pesado, cortante. Entonces dije lo más importante. Ese dinero ya no es tuyo, ni de tu boda, ni de tu pasado. Lo transferí todo al fondo educativo de Roberta. Ella fue la única que me defendió ese día. La única que supo ver a su abuela cuando su padre decidió no verla. Leonel se llevó una mano al pecho, como si le faltara aire. No puedes haber hecho eso. Ya lo hice. Y no pienso arrepentirme. Fue entonces cuando explotó, gritó, dio un golpe más. Me llamó cosas que ningún hijo debería llamar a su madre, pero esta vez
Yo no lloré, no temblé, no bajé la cabeza, no, esta vez solo lo miré, como se mira a un desconocido que un día amaste y que ya no existe. Te vas a arrepentir de esto, dijo apuntándome con el dedo. No, respondí bajando su mano con firmeza. Por primera vez no me arrepentiré de nada. Él salió dando un portazo que hizo vibrar toda la casa, y mientras el eco de ese portazo se apagaba, una idea se encendió en mi interior, una idea pequeña pero intensa. No voy a seguir viviendo para alguien que no me valora. Hoy comienza mi nueva vida, y con esa idea, por primera vez en muchos años, sonreí. Después de que Leonel salió dando aquel portazo que retumbó en todos los rincones de mi casa, me quedé sola en el silencio. Pero esta vez no era el silencio pesado de años anteriores. No era soledad, era paz. Una paz extraña, nueva, casi incómoda, como si mi alma aún no entendiera que ya no tenía que justificarse ante nadie. Me serví un café y miré alrededor, mi casa, mi antigua fortaleza, mi prisión silenciosa. Cada foto, cada mueble, cada pared hablaba de un pasado que yo había aceptado por inercia, no por elección. Allí estaban los trofeos escolares de Leonel que yo había guardado con orgullo. Allí estaba el sillón donde él dormía cuando era niño, la mesa donde cumplía años con pasteles que yo horneaba hasta la madrugada, la pared con sus diplomas, la repisa con sus primeros dibujos, mi florero favorito, el reloj de pared. Todo era un museo dedicado a un hijo que había dejado de verme hacía años. Me acerqué al espejo del recibidor. Me miré fijamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Una madre abandonada? ¿Una florista cansada? ¿Una sombra de sí misma? No. No quería ser ninguna de esas versiones. Esa mujer del espejo tenía arrugas, canas, pero también tenía una chispa que no había visto en décadas, la chispa del renacimiento. 3 días después, sin dramatismos, sin lágrimas, sin canciones melancólicas de fondo como en las películas, hice algo que nunca creí que tendría el valor de hacer. Puse un cartel frente a la casa. Se vende. Lo clavé yo misma, con mis propias manos temblorosas pero decididas. Los vecinos se sorprendieron. ¿Se muda, doña María? Tan de repente. ¿Está segura? Yo solo sonreía. Segura no estaba, pero por primera vez en mi vida, lo desconocido me llamaba más fuerte que lo habitual. La casa se vendió en cuestión de días. Era pequeña, pero estaba impecablemente cuidada, y el barrio era codiciado. Cuando recibí el dinero de la venta, cerré la puerta por última vez. La toqué con la palma de mi mano, despidiéndome en silencio. Gracias por todo, susurré. Pero no lloré, porque entendí algo esencial. Esa casa había sido mi refugio, pero también había sido mi jaula. Y ahora por fin tenía alas. Elegí San Miguel de Allende con la intuición de quien sigue una brújula interior. Una ciudad donde nadie me conocía, donde mi historia no pesaba, donde mi apellido no estaba asociado ni al éxito de mi hijo ni a su rechazo. Un lugar donde podía comenzar de cero. Cuando llegué, sentí algo que no había sentido en muchos años. Libertad. Las calles coloridas, las puertas pintadas a mano, el olor a pan dulce, las campanas sonando a lo lejos, los artistas callejeros. Todo parecía decirme, bienvenida, María. Aquí nadie te pedirá que te escondas. Alquilé una casita con un jardín modesto pero encantador. Y por primera vez en mi vida, decoré algo para mí, no para impresionar a nadie. La cocina la pinté de amarillo sol, mi dormitorio de azul noche, la sala de rojo terracota, colores valientes, colores vivos, colores que gritaban lo que por décadas tuve miedo de decir: estoy viva, estoy empezando, estoy renaciendo. Ese primer mes fue como una luna de miel conmigo misma. Me inscribí en un curso de costura. Hice amigas. Platiqué con mujeres que también habían vivido dolores profundos.
Reí como hacía años no reía. Compré ropa colorida. Me corté el cabello de un estilo moderno que jamás me habría permitido antes. Empecé a caminar por las mañanas escuchando música italiana. Me senté en cafés a escribir en un cuaderno nuevo. A mis 65 años vuelvo a comenzar. Cada día era un descubrimiento. Ya no era la madre invisible, ni la mujer sencilla, ni la florista resignada. Era María Antonieta, una mujer que finalmente se estaba eligiendo a sí misma. 6 meses después, una presencia familiar apareció en la puerta. Era Roberta, mi adorada nieta, cargando una mochila y un abrazo gigantesco. Abuela, estás irreconocible. No, mi amor, respondí sonriendo. Por fin soy yo misma. Caminamos juntas por mi jardín. Ella me contó sus planes, sus sueños, sus estudios. Yo le conté mis cursos, mis caminatas, mis nuevas amigas. Abuela, dijo con la voz temblorosa, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. La abracé fuerte. Hice lo que una mujer valiente hace cuando despierta. Protege a quien ama y también se protege a sí misma. Roberta lloró. Yo también. Pero fueron lágrimas dulces, lágrimas de sanación. Y mientras el sol de la tarde iluminaba las flores de mi jardín, entendí algo que cambió mi vida. Yo no había perdido una familia, había ganado una nueva vida. Y lo mejor, aún estaba por llegar. El día que Roberta se fue después de su primera visita, me quedé en el jardín mirando las flores que habíamos regado juntas. Sentí una paz que no recordaba desde hacía décadas. No la paz de la resignación, sino la paz que llega cuando una mujer toma el timón de su vida. A partir de ese momento, mi transformación dejó de ser un proceso y se convirtió en un estilo de vida. Cuando me animé a reservar mi primer viaje internacional, un crucero por el Caribe, tenía 66 años. Las manos me temblaban al pagar, no por miedo al gasto, sino por miedo a mí misma, a esa parte de mí que toda la vida había dicho, tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no eres de ese mundo. Pero subí al barco, y al poner el pie en esa gigante ciudad flotante, entendí que mis límites habían sido una jaula, una que yo misma había permitido. La primera noche cené sola, pero no me sentí sola. Estaba orgullosa, libre, nueva, y entonces lo vi. Alberto, un hombre elegante, canoso, con ojos amables que parecían leer la vida sin juzgarla. Me saludó con un gesto respetuoso. No insistió, no invadió, solo estuvo allí. Esa misma noche, bajo un cielo lleno de estrellas, me dijo, pareces una mujer que aprendió a nacer de nuevo. Apenas estoy aprendiendo, respondí. Los días que siguieron parecían sacados de una novela. Paseos por playas de arena blanca, conversaciones profundas mientras el mar golpeaba el casco del barco, risas en la cubierta mientras el viento nos despeinaba, silencios cómodos que decían más que cualquier palabra. En La Habana bailamos salsa bajo faroles antiguos. En Jamaica probamos ron y nos contamos historias. En Barbados caminamos descalzos por la orilla. Cada día, Alberto me veía como nadie lo había hecho antes. No como madre, no como sacrificio, no como adorno, sino como mujer. El último día del crucero, mientras el sol caía en el horizonte, me dijo, María Antonieta, tú eres el renacimiento hecho persona. Y tú eres el amanecer que nunca pensé volver a ver, respondí. Cuando nos despedimos en Veracruz, no hubo lágrimas ni promesas vacías. Hubo una certeza tranquila. Esto no termina aquí. Los meses siguientes se convirtieron en un puente entre México y Argentina. Alberto viajaba a San Miguel de Allende. Yo viajaba a Buenos Aires. Descubrí el tango. Me enamoré de las milongas. Caminé por Palermo con una libertad que jamás imaginé tener a los 67 años. Y Alberto siempre respetó mi independencia. Nunca quiso rescatarme. Solo quiso acompañarme en mi propia libertad.
Un día me dijo, ¿y si hacemos de este mundo nuestro hogar? 3 meses en Argentina, 3 meses en México y otros 3 viajando. Acepto, le respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca dejemos de elegirnos libremente, sin ataduras, sin miedos. Hecho, sonrió. Durante ese mismo año, Leonel comenzó a visitarme, ya no como el hombre arrogante que conocí, sino como alguien que finalmente se había enfrentado a sí mismo. Un día, mientras caminábamos por las calles de Buenos Aires, me tomó la mano y dijo, «Gracias por dejarme caer, mamá. Sin eso, nunca habría aprendido a levantarme». Ya no hablábamos desde el dolor, sino desde el respeto. Él estaba cambiando, creando una vida más simple, más honesta, más humana. Incluso me presentó a Ana, una mujer buena, dulce, que lo amaba sin máscaras. No recuperé al hijo que perdí. Gané un adulto nuevo. Roberta avanzaba con fuerza, estudiando arquitectura, creando proyectos hermosos, soñando sin miedo. Un día me dijo, «Abuela, tú no solo me diste un fondo de estudios, me diste un ejemplo, el ejemplo de una mujer que se levanta». Yo lloré al escucharla. No de tristeza, de orgullo. 2 años después de aquella boda fallida, Alberto me pidió casarnos. No con un anillo caro, no con una ceremonia pomposa, sino con estas palabras. Quiero caminar contigo todo lo que nos quede de vida, sin que ninguno se apague por el otro. Entonces sí, respondí, pero una boda sencilla, nada que me recuerde el pasado. Prometido, nos casamos en San Miguel de Allende, bajo un árbol lleno de luces cálidas, con Roberta como madrina, Leonel como padrino, Ana sonriendo, y un pequeño grupo de amigos profundamente felices por nosotros. No hubo lujo, no hubo ostentación, hubo verdad, hubo amor, hubo paz. Estoy sentada en el balcón de nuestro apartamento en Palermo. Las plantas bailan con el viento, el olor a café llena el aire, y Alberto prepara empanadas en la cocina mientras canta un tango suave. Tengo arrugas, tengo canas blancas que brillan con orgullo, pero tengo algo que nunca tuve antes, una vida completamente mía, un amor completamente libre, una felicidad completamente consciente. Hace poco encontré el recibo del vestido rosa. Lo guardé. No como símbolo de dolor, sino como símbolo del día en que dejé de pertenecerle al sacrificio y empecé a pertenecerme a mí misma. Hoy sé que la vida no se acaba a los 60, ni cuando los hijos se van, ni cuando te rompen el corazón, ni cuando te humillan. La vida comienza cuando tú decides comenzar y yo, María Antonieta, a los 65 años renací y a los 68 estoy viviendo la mejor etapa de mi existencia.